Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio del IPEX, Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, un instituto codependiente entre el CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Esta serie de conversatorios se dan en el marco de nuestro proyecto de unidad ejecutora titulado La reproducción de las desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. En el día de hoy nos convoca el conversatorio titulado Sentidos y posibilidades de la educación neuquina en tiempos de pandemia. Nos acompañan como expositores la magíster Natalia Fernández, la magíster Noemí Bardelli, la especialista Micaela de Vega y la licenciada Gisela Miñania, todos de la Universidad Nacional del Comahue, y los especialistas invitados, el doctor Octavio Falconi, de la Universidad Nacional de Córdoba, y la doctora Soledad Barcelino, de la Universidad Nacional de Río Negro. Doy la palabra entonces a la coordinadora del evento, la doctora Delfina Garino, que es miembro del IPEX y de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, en primer lugar quería agradecer la presencia de todos a esta altura del año y de este año tan especial. En especial también a Octavio y a Soledad, que aceptaron sumarse para pensar y discutir un poco los incipientes resultados que tenemos de este trabajo de campo recién salido del horno. Así que la verdad que muchas gracias por sumarse. Y bueno, les cuento que este conversatorio que se enmarca en un programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología por COVID-19. Pretende presentar, digamos, las primeras lecturas sobre los datos de un proyecto de investigación denominado Sentidos y Posibilidades de la Educación Neuquina en Tiempos de Pandemia, que lo dirige la doctora Silvia Martínez, también miembro del IPEX, y en el cual lo lleva adelante nuestro equipo de investigación, que es el Grupo de Estudios sobre Trabajo, Escuela y Juventudes, que tiene lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, también dirigido por la doctora Silvia Martínez, y que está integrado por un conjunto bastante amplio de investigadores, docentes y estudiantes, tanto de las ciencias de la educación como de otras ciencias sociales como la sociología, antropología, trabajo social, ciencia política. Hace muchos años, ya entre más o menos 15 años, al principio no éramos no era este equipo exactamente, pero bueno, ya hace 15 años más o menos que venimos investigando sobre el vínculo entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo. Lo que hacemos es investigar, por ejemplo, en torno a la función de la educación técnica, las normativas que rigen los vínculos con el mundo del trabajo en el nivel, los dispositivos de formación para el trabajo, las prácticas de evaluación, los saberes que circulan y se construyen en las escuelas. Hacemos seguimientos de egresados y egresadas, analizando sus procesos de formación posteriores y de inserción laboral. Analizamos la clase y la práctica docente, entre otros aspectos. Este año, en particular, bueno, a raíz de la situación de ASPO por pandemia, nos presentamos a una convocatoria de la Agencia Nacional de Ciencia y Técnica y ganamos este proyecto denominado, como decía recién, Sentidos y Posibilidades de la Educación Neuquina en Tiempos de Pandemia. El objetivo general de este proyecto es analizar las funciones y propuestas pedagógicas de la escuela primaria y secundaria en tiempos de pandemia por COVID-19 en la provincia de Neuquén. Entonces lo que nos proponemos es mirar los sentidos que se han construido, cómo se entiende la función de la escuela y a su vez cuáles han sido esas propuestas pedagógicas que los docentes de los dos niveles, de primaria y de secundaria, han podido proponer en las escuelas de la provincia. Entendemos que este proyecto nos va a dar a su vez para pensar, digamos, sobre las desigualdades territoriales, porque como es un proyecto que abarca todo el territorio provincial, nos va a permitir pensar y analizar si es que hay especificidades al interior del territorio,
cómo se construyen o entre los niveles, bueno. Entonces, en esa clave es que proponemos el trabajo de hoy también. Este proyecto ha sido un desafío enorme para nuestro equipo por varios aspectos, porque, bueno, por un lado, nosotras y nosotros veníamos trabajando fuertemente sobre el nivel secundario y este proyecto, además del nivel secundario, abarca también el nivel primario, que es una novedad para nosotras. Como decía recién, tiene cobertura provincial y entonces nos implica, digamos, no solo enfocarnos en la zona de la confluencia, que es donde mayormente, si bien nosotros hemos tenido incursiones en otros territorios, es donde mayormente nosotras trabajamos. Es un proyecto muy express, ya que tiene 1 año de duración, y por otro lado es un desafío por el compromiso social que implica en términos también de pensar, digamos, y la responsabilidad de que el Estado financie esta investigación para pensar cómo ha sido la educación en este contexto y para pensar y repensar la política pública. Y por otro lado, otro desafío no menor ha sido todo el diseño del trabajo en términos metodológicos, digamos, para pensar el trabajo de campo en contexto de aislamiento. Este trabajo de campo tiene 2 etapas. La primera etapa la hicimos este año, entre octubre y noviembre. La próxima etapa será, pensamos, entre marzo y abril, mayo, dependiendo, digamos, cómo se inicie el ciclo lectivo y los tiempos, bueno, cómo se inicia el año próximo. Así que ahí volveremos a las instituciones, a docentes, directivos, algunos con los que ya conversamos este año, seguramente volveremos a llamarlos. Bueno, y este año hicimos entre octubre y noviembre 16 grupos focales a nivel provincial. Dividimos la provincia en 4 zonas, la confluencia, el norte, el sur y el centro. Hicimos 8 grupos focales de directivos, o sea, 4 de nivel secundario, 4 de nivel primario, 8 grupos focales con docentes, y hicimos casi 1.500 encuestas. Hicimos en total 923 encuestas a estudiantes de nivel secundario, que eso abarcó 46 escuelas, y 520 encuestas a familias de estudiantes de primaria, que eso abarcó 42 escuelas. Bueno, en este conversatorio lo que nosotros pretendemos es, como decía hace un ratito, presentar las primeras lecturas de estos datos. Para ello, en un primer momento, Micaela de Vega y Noemí Bardelli nos van a presentar las lecturas sobre los grupos focales de directores y docentes, y en un segundo momento las encuestas a estudiantes y familias a cargo de Natalia Fernández y Gisela Miñana, que son todas compañeras del equipo. Y luego invitamos a 2 especialistas en educación, Octavio Falconi de la Universidad Nacional de Córdoba y Soledad Berchelino de la Universidad Nacional de Río Negro, para que reflexionemos sobre qué es la escuela hoy, cómo, digamos, qué es la escuela hoy, e intentar dialogar con los datos que nosotras presentamos. Y bueno, y finalmente los invitamos también a intercambios, reacciones y comentarios. Una de nuestras compañeras del equipo va a estar atenta al Facebook, por si llega a haber alguna consulta a través de ese medio, la pueden escribir y ella nos la transmite. Bueno, les cuento quiénes son nuestras compañeras. Micaela de Vega es profesora en Ciencias de la Educación y especialista en asesoramiento educacional por la Universidad Nacional del Comahue. Se desempeña como docente universitaria, asesora y es formadora de formadores en institutos de formación docente de la provincia de Neuquén. Es integrante de la red de evaluación REDIE y del grupo Currículum Argentina. Es investigadora por la Universidad Nacional del Comahue, integrante de nuestro equipo de investigación, y orienta sus aportes a la investigación específicamente en temas de evaluación, enseñanza y saberes propios de la tarea de enseñar. Noemí Bardelli es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es magíster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje por Flaxo, Universidad Autónoma de Madrid. Es doctoranda en Educación por la UBA y miembro adherente del IPEX. Se desempeña como docente de nivel superior y coordinadora de espacios de formación continua a nivel provincial. Forma parte de un grupo de estudios en currículum a nivel nacional y actualmente desarrolla tareas de investigación en la UNCO y en la Universidad Autónoma de Madrid, abordando temas propios del campo didáctico vinculados a la enseñanza, la motivación y los saberes docentes en la escuela secundaria. Le damos la palabra a las chicas.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un placer llegar al día de hoy y bueno, compartir, como decía Delfina, unas primeras lecturas del trabajo que hemos estado realizando de este proyecto y particularmente a un grupo nos convoca mirar aquello que surge de los grupos focales. Voy a compartir una presentación. Así formalmente damos inicio a este espacio con quien voy a compartirlo, que es Micaela de Vega. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Espero que también aquellas personas que han aportado tanto formando parte del campo, ojalá que puedan estar escuchándonos a través de la transmisión en vivo vía Facebook, a quienes saludamos y agradecemos también por haber formado parte de este proyecto. Y saludo también a colegas presentes acá en esta sala virtual y agradezco también la escucha. Bien, como decía Delfina, el conversatorio se organiza en torno a la pregunta ¿qué es la escuela hoy? Para equipos directivos y docentes de nivel primario y secundario en la provincia de Neuquén, y si bien vamos a exponer estas primeras lecturas con Micaela, hay un grupo de compañeros del equipo de investigación que estamos involucrados con esta parte del campo de la investigación y con estas tareas y las que seguirán también a futuro. Y ahí mencionamos, está Sandra, Francisco, Lucía, Belén y Diego, compañeros que saludamos y abrazamos también por la tarea compartida. Como dijo recién la coordinadora en la presentación, trabajamos con un campo nucleado en la provincia de Neuquén y para llevar adelante el trabajo con los grupos focales pudimos dividir la provincia en 4 zonas, como verán ahí en la imagen: norte, centro, confluencia y sur, y trabajamos con equipos directivos y con docentes. Trabajamos con 52 directores, con 63 docentes. Utilizamos como método de muestreo, ¿no?, la remisión en cadena, la técnica de bola de nieve, haciendo referencia a algunos sujetos iniciales propios de nuestro contexto, pero que también contamos con la ayuda de directores, supervisores, referentes del Consejo Provincial de Educación y también referentes de organizaciones sindicales. En ese marco tuvimos un procedimiento de acción que tuvo que ver con seleccionar la muestra. El criterio fue directores y docentes que estuvieran activos este año en el sistema educativo y que estuvieran ejerciendo sus roles y cargos en escuelas públicas, y establecimos justamente un primer contacto. Quienes participaron lo hicieron de manera voluntaria, se encontraron con un grupo de pares y coordinamos un encuentro, una entrevista grupal en el marco de la técnica de los grupos focales vía Zoom. La construcción del instrumento fue compartida y realizada de manera colaborativa con todo el equipo de investigación, pensando momentos que a partir de fotos, imágenes, frases, aplicaciones y el uso mismo del chat, bondad que ofrece el Zoom, nos permitió generar un espacio de conversación que habilitaba la palabra y permitía recuperar experiencias de este tiempo particular. Las actividades realizamos en total 16 grupos focales que tuvieron una duración de 90 minutos y, como decía recién, nos permitieron el intercambio con los docentes y los directivos durante el mes de octubre. Si bien Delfina mencionó el objetivo general de esta investigación, el grupo focal estuvo orientado a trabajar con un segundo objetivo específico, que lo verán sombreado y que tiene como incumbencia describir las propuestas didácticas de enseñanza y evaluación, alternativas a la presencialidad, seleccionadas por su creatividad en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. No obstante, la dinámica de trabajo en los grupos focales nos permitió poder poner en análisis las funciones de la escuela, como también los sentidos que en este caso construyen docentes y directivos según nivel educativo, modalidad y territorio en la provincia. Bueno, en este sentido, tal cual como explicaba Noemí recién, estos grupos focales iniciaron con los primeros 8 destinados a equipos directivos, donde nos fuimos distribuyendo respetando estas zonas y respetando también los niveles.
Y acá vamos a hacer como una primer paradita, ¿no? Una primer llamada en la que, si bien con los equipos directivos trabajamos respecto de pensar y poder mirar a la luz de las propuestas didácticas, las propuestas de enseñanza que habían transcurrido en la pandemia, en la primera puerta de entrada fue trabajar sobre los sentidos que estos atribuían a su rol. Y por lo tanto, y a raíz de ello, pensar en cuáles eran las funciones que la escuela había sostenido en este tiempo. Así, el primer bosquejo que tenemos y de estas primeras lecturas, surge esta idea, ¿no? Nosotras ahí coloreamos y tratamos de identificar, si ustedes ven en rojo la palabra que sobresale de todos estos espacios, ¿no? En todos estos, en estos grupos focales, que los hicimos, ya vuelvo a repetir, por las zonas y por el nivel, la palabra que construye este sentido del rol sobre el ser director en pandemia está en relación al desafío, lo continúa la idea de la construcción, el pensar también en un tiempo de incertidumbre. Surge también muy presente esta idea del acompañamiento y la contención desde los equipos directivos hacia los docentes, hacia las familias y hacia estudiantes. Estas palabras que ustedes ven acá, que nosotras las fuimos como identificando y levantando, tienen que ver específicamente con una primer dinámica que tuvo el grupo focal, donde la pregunta fue justamente la que ustedes ven en pantalla, que fue ser director y directora en pandemia. Así que no hay ninguna inferencia posterior, simplemente respetamos la palabra que compartieron quienes desde ese rol directivo identificaban y nosotros atribuíamos ciertos sentidos que emergían de pensarse como directivo frente a este tiempo. Si bien hubieron otras, volvemos a destacar esta idea del desafío constante. Incluso a la palabra desafíos le acompañaban otras, ¿no? Como decir desafíos constantes, desafíos continuos, desafíos profundos, una sobreinterpretación de lo que implicaba ello, la idea de incertidumbre, más adelante lo vamos a explicar, en relación también a la responsabilidad atribuida en el rol de ser director y directora, la necesidad de construir y reconstruir, el acompañamiento como contención, y esta cuestión también del agotamiento que generaba, incluso nuestros grupos focales fueron en el mes de octubre, ya había indicios de un agotamiento post la primera etapa, el primer cuatrimestre del año, pero que estaba generando también una nueva apuesta al compromiso que traían, de entender este rol directivo marcado por el compromiso, y en una última instancia, en estas recurrencias que fuimos levantando, aparece la idea del aprendizaje, la idea de poder aprender desde nuevos lugares. En este orden que estamos graficando acá, por mayor relevancia, ¿no es cierto?, empezando por desafío y continuando con la idea del aprendizaje. Bien, en el marco de las dinámicas que sostuvimos con el grupo focal de directivos de nivel primario y secundario, también indagamos respecto a qué puede hacer la escuela en este tiempo, ¿no? Partiendo, como decía recién Micaela, de poder escuchar cómo reconfiguraron sus posiciones en el marco del rol. Frente a la pregunta, emergieron distintas ideas, sentires y sentidos. Verán que en esta diapositiva estamos mostrando qué es lo que los equipos directivos de nivel primario de toda la provincia pudieron reconocer, y marcamos tres ideas que son fuerza por su recurrencia, y la primera tiene que ver que la escuela en este tiempo pudo sostener el vínculo, ¿no? Hay palabras que se asocian al vínculo en esta nube y que se vinculan a fortalecer, a mantener, a recuperar o reconstruir. Esta idea de vínculo en tanto presencia de la escuela en los hogares, en las vidas de cada una de las familias de los estudiantes. La segunda palabra que aparece con fuerza como recurrencia es escuchar, un verbo que da cuenta de una escucha orientada a familias respecto a las posibilidades y a las dificultades para sostener justamente la educación de sus hijos desde los hogares, ¿no? Comandada desde los hogares,
una escucha vinculada también a los niños, a sus intereses, a sus preferencias, al momento de pensar justamente los espacios de aprendizaje, pero también una escucha de los equipos directivos vinculada a los docentes, a sus necesidades y a las demandas de acompañamiento pedagógico para seguir educando. Finalmente, aparece una tercera palabra con fuerza en este nivel, que es acompañar. Y si bien aparece de manera recurrente, está asociada en líneas generales al aprendizaje y a las trayectorias. Entendemos que la función de la escuela, a partir de las voces de estos directores, tuvo que ver entonces en estas tres ideas. Vínculo en el marco de sostener y los verbos asociados, escucha y acompañamiento. A continuación mostramos qué pasó cuando hicimos esta misma pregunta en el espacio de conversación con los directores de nivel secundario, y vuelve a aparecer la palabra vínculo, pero asociada a quienes con quienes generar estos vínculos, y son los estudiantes. La palabra vínculo y acompañamiento adquiere protagonismo y pone en escena a los estudiantes, a los adolescentes, como sujetos que hay que poder contener, tercera palabra que también vuelve a aparecer. Y en este contener, los sentidos, ¿no?, que se enlazan, se vinculan a no bajar los brazos, a superarse, a contener a partir de comunicarse y sostener esa comunicación, a buscar respuestas, a fortalecer esos vínculos, a alcanzar mejoras en las prácticas que se van realizando y a no abandonar los espacios pedagógicos alternativos a la presencialidad en este contexto. Es interesante poder ver en esta comparativa entre niveles que la idea de vínculo, la idea de acompañamiento aparece como una similitud, pero cuando pensamos en aquellas diferencias, la escucha involucra a otros actores en el nivel primario, con una necesidad de ser receptivo a las demandas que se van apareciendo, y en el caso del nivel secundario aparece la contención como una acción destinada a los adolescentes, considerando la complejidad que eso implica. Bien, y cuando logramos finalizar aquellos primeros 8 grupos focales destinados a estos equipos directivos de la provincia, nos enfocamos en la segunda etapa del trabajo de campo, que también coordinamos junto con Noemí, y ahí empezamos a armar, a partir de algunos contactos directos que nos fueron dando los mismos equipos directivos que habían participado en los primeros grupos focales, y conformamos los grupos focales de docentes, respetando la misma organización por zona y por nivel. Y acá traemos una primer lectura que nos parece interesante y está bien remarcada. Nosotras entendíamos que habían aspectos que se tornaban como nuevos, ¿no? Y decíamos, bueno, los nuevos de la enseñanza. No podíamos y no podemos aún terminar de advertir si son nuevos en relación directa o exclusivamente solo al sentido del trabajo de enseñar, o quizás puedan desprenderse en futuras lecturas hacia otros nuevos de construcciones pedagógicas y didácticas. En este sentido, estos primeros aspectos que encontramos como nuevos, si querés pasamos a la siguiente, tiene que ver en primer lugar con las nuevas demandas hacia el trabajo docente. Salió este reconocimiento por parte de otros actores hacia el trabajo docente, pero en primera instancia se reconocían a ellos mismos como sujetos demandados en función de su propio trabajo. La primera cuestión que aparece tiene que ver con que la demanda surge asociada a esta idea y este posicionamiento político de generar de alguna u otra manera el encuentro pedagógico, la famosa continuidad pedagógica. Pero por otro lado, la premisa de sostener la enseñanza. Y acá en estas palabras que nosotras fuimos destacando, surgen del propio discurso de estos y estas docentes, donde en distintas formas de relatar y de explicitar cómo se estaban sintiendo frente al trabajo de enseñar, incorporaban ¿sí? Verbos y acciones tales como, bueno, la idea de tener que rastrear a sus estudiantes para que participen, la idea de tener que buscar constantemente distintos recursos, distintos actores que colaboren con esta tarea de enseñar. Investigar
se tornó como una práctica de tener que investigar no solo los intereses de los estudiantes, sino investigar sobre otras formas de dar el saber que ya que venían generando año tras año, ¿no? Tenemos de muchos relatos donde traían, bueno, la verdad, siempre enseñé historia, pero nunca historia desde este contexto, nunca con otro formato, bueno, docentes que se vieron por primera vez frente a la urgencia y emergencia del uso apremiante de las tecnologías. La necesidad de conocerlos, esta idea de mirar y escuchar, pero profundamente, incluso haciendo uso de la analogía, ¿no? De conectarnos y tener que mirarnos todo el tiempo a los ojos, incluso una exposición constante. Esta demanda al trabajo docente de sentirse en exposición, no solamente por el espacio público, pero a la vez privado, ¿no? En el que se empezaba a gestar un espacio público, como son las clases, dentro de un espacio privado, como es el propio hogar, sino una exposición a que todo lo que generaban como objetos de enseñanza empezaba a circular por otros espacios. La viralización de un video de clase, la viralización de un trabajo práctico que podía circular y generar otras representaciones para los actores que no estaban incluidos. ¿Cómo vamos de tiempo, Delfín? Y cada 5 minutos quedan. Bien, gracias. Bien, en este sentido aparecieron cuestiones en relación al espacio escolar, a nuevos tiempos, ¿sí? Esta cuestión del tiempo escolar que fue tornándose emergente, tensionaba ese vínculo y esa necesidad de estar conectados y conectadas todo el tiempo. Una expresión muy común y compartida, esta idea de que al principio eran solo 15 días y el tiempo se dilató, y la urgencia por volver al aula. Conocen tu casa, conocen el cuadrito de tu cocina, todos nos conocimos desde otro lugar. Expresiones, ¿no?, que traían esta idea de la invasión a lo doméstico. Un punto más que compartimos tiene que ver con las decisiones que se tomaron frente a el trabajo de enseñar. Decisiones que nosotras claramente las identificamos como didácticas, por más que en los grupos focales aparecían muy ligadas al uso de recursos, al uso de determinados materiales, pero en nuestra primera lectura las traemos y las abordamos desde las decisiones didácticas que se tomaron. Solamente vamos a hacer mención a que como puntos en común entre ambos niveles aparecen los recursos en primer lugar, ¿sí?, al tener que identificar qué decisiones tomaron, y el tipo de actividades que se realizaron, por áreas, por ciclos, por proyectos, ¿sí? Como distinción aparece distinto en que los sujetos destinatarios de determinadas actividades eran distintas en los niveles y que las propuestas didácticas o los ejes curriculares claramente son distintos, pero vuelve a encontrarse una coincidencia cuando se piensa en buscar el para qué, el qué, el cómo, en pensar la relevancia de los aprendizajes tanto en primaria como en secundaria y revisar curricularmente constante y de una manera constante, ¿no?, todos estos puntos. Continuamos. Bien. Continuando con los grupos focales de docentes, empezamos a ver qué encuentros había entre niveles cuando pensamos particularidades respecto a la enseñanza y a la evaluación. Y pusimos como título conversaciones didácticas porque en los grupos focales los docentes intercambiaban no solo sus experiencias, sino que generaban espacios también de debate más espontáneos donde pensaban a las prácticas de enseñanza a partir de la centralidad que tuvo la comunicación, y frente a ello hay citas que remiten a la diversidad de prácticas de lectura y de escritura que tuvieron que explorar para poder comunicarse con los estudiantes, desde escribir clases, desde utilizar recursos para que sus clases viajen en pendrive, hasta romper barreras de comunicación vinculadas a factores más emocionales que, como Micaela hacía referencia, se vinculan con la exposición. Hay una idea también fuerte que surge respecto a los vínculos pedagógicos y cómo la pandemia posibilitó redescubrir a los estudiantes a partir no solo de sus posibilidades para el encuentro pedagógico, también de sus intereses y sus necesidades frente al aprendizaje. Y finalmente, reconocemos una idea compartida respecto al trabajo didáctico, ¿no?, como a la cocina del trabajo de enseñar y las posiciones o tensiones entre tomar este contexto como una condición que
que favorece el mal, o por el contrario, que fortalece los vínculos institucionales y hace de la enseñanza una tarea colaborativa. En el grupo focal justamente surge esta idea de las posibilidades y el alcance del accionar pedagógico y didáctico depende justamente de muchos factores que se ponen en juego al momento del trabajo docente en cada una de las instituciones. Quizás Ya están cerrando, por sí, fin. quizás por cuestión de tiempo vamos a mostrar directamente la última parte de nuestra presentación, que tiene que ver con las preguntas que surgen en torno a las desigualdades. Directamente no es, mostrémosla. Y tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Discusiones y brechas que surgieron en el seno de lo social y lo económico, y una pregunta, entonces hoy la educación es, y se preguntaban estas docentes y estos directores, directoras, decían hoy la educación entonces es carácter público, pero es de acceso público, es una educación privada o están privados los derechos de acceso a la misma, esta idea de escuelas cerradas pero de aulas abiertas, y esta cuestión que atravesó toda la práctica que tuvo que ver con el acceso a los recursos que hacían posible llegar a ellos. Y ahí les dejamos simplemente para la lectura algunas de las expresiones que surgieron. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa ampliamos a posteriori. Ampliaremos. Bueno, sí, por ahí en el espacio de intercambio podemos seguir profundizando lo que vimos en los grupos focales. Gracias, chicas. Bueno, a continuación Natalia y Gisela nos van a presentar las primeras lecturas de las encuestas, tanto a estudiantes de secundaria como a familias de primaria. Natalia Fernández es profesora en Ciencias de la Educación de Comahue, magíster en Política y Gestión de la Educación de la Universidad Nacional de Luján, doctoranda a la espera de la defensa de su tesis en Educación, también de la Universidad Nacional de Comahue. Es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de Comahue, coordinadora de la Secretaría de Investigación en el Instituto de Formación Docente número 12 de la ciudad de Neuquén. Es integrante de nuestro equipo de investigación y sus principales publicaciones se encuentran en el área de la educación secundaria, la formación para el trabajo, las prácticas profesionalizantes. Gisela Miñana es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es diplomada en Lectura, Escritura y Educación por Flaxo, docente de la Cátedra de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de Comahue, compañera de nuestro equipo de investigación también, y es formadora de formadores en didáctica de la lengua en programas dependientes del INFOD y de la Dirección de Formación Permanente de la provincia de Neuquén. Adelante, chicas. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gise, ¿compartís pantalla? Sí, ahí vamos. Una antes. Ahí está. Ahí está. Bueno, junto con Gise vamos a presentar algunas primeras lecturas preliminares acerca de qué es la escuela y cómo ha sido la escuela hoy para las familias de nivel primario y los estudiantes, las estudiantes de nivel secundario. Cabe destacar que nosotros vamos a trabajar con estas primeras lecturas acerca de las encuestas, que bien citaba Delfina en la primera instancia, encuestas que hemos realizado a las familias de nivel primario y encuestas que hemos realizado a estudiantes del nivel secundario. Estas encuestas las tomamos luego de realizar los grupos focales que han planteado Micaela y Noemí. Primero también la idea fue hacer las encuestas a los directivos que han participado de esos grupos focales, y luego pudimos abarcar otras escuelas que, teníamos algunos contactos, entonces pudimos expandir un poco más esta encuesta, para tener un poco más no es de representatividad, pero para poder llegar a cuantas más escuelas mejor. En este caso, el grupo que ha trabajado con estas primeras lecturas están Delfina, Irene, Andrea, Verónica, Gisela y Natalia, nosotras, y queremos agradecer profundamente a nuestras compañeras porque hoy somos portavoces junto con Gisela de estas primeras lecturas, pero sí aclarar que esto fue un trabajo colectivo lo que vamos a desarrollar y socializar ahora, ¿sí? Así que muchas gracias a nuestras compañeras también. Gisela, te dejo. Bueno,
Ahí está, ¿y me escuchan? Bueno, yo voy a empezar contándoles un poquito sobre los datos sociodemográficos de los encuestados, ¿sí? Un poco como ya había dicho Delfina, nosotros pudimos realizar encuestas, 1.440 encuestas, de las cuales 517 fueron respondidas por familiares, digamos, madres o padres de niños que están en el nivel primario, ¿sí? Nosotros en el nivel primario lo que hicimos fue seleccionar 2 grados, seleccionamos tercer grado y sexto grado, entonces distribuimos, digamos, los links para que pudieran responder a las encuestas a esos grados. Y después del nivel secundario pudimos obtener respuestas de 923 estudiantes, y en este caso también hicimos una selección de 2 años en particular, los estudiantes de segundo año, y los estudiantes que están culminando la secundaria, que en este caso han sido algunos de quinto y otros de sexto año, porque también hubo encuestados de escuelas técnicas, ¿sí? Bueno, como ya contaron las compañeras, dividimos la provincia en 4 zonas geográficas. En los datos que les vamos a compartir hoy no vamos a hacer detalles por la zona, sino que vamos a contar sobre la totalidad, porque todavía no hemos como hecho ese análisis más finito, ¿sí? Y sí pudimos contarles que hemos podido lograr encuestas de 88 escuelas, ¿sí? Aproximadamente mitad de nivel primario y mitad del nivel secundario. Bueno, en relación a esto para que ustedes sepan un poco más o menos quiénes han podido responder estas encuestas, qué familias o qué estudiantes. Tenemos acá alguna información como para darnos una idea. Por ejemplo, la conexión a Internet, algo que conversábamos con Octavio antes de ingresar al conversatorio. El 84-85% de estudiantes de estas familias tienen conexión a Internet en sus hogares, ¿sí? Con menor o, digamos, mejor conexión, pero tienen esa posibilidad de conexión, ¿sí? Después también en relación a los hogares, más del 60% de estos hogares son hogares con hasta 4 personas. Y en relación al ingreso, 73%, digamos, es un 3/4, digamos, de la muestra, son familias cuyo la persona que tiene mayor ingreso tiene un empleo registrado en blanco, ¿sí? Con lo cual también podemos, bueno, pensar las características de estos hogares. Y en relación a una pregunta que hacíamos en la encuesta tenía que ver con la situación económica, si ellos habían percibido que durante la pandemia esto había cambiado. Las familias que respondieron del nivel primario nos contaban que, digamos, la mitad de esos hogares sufrieron, digamos, un empeoramiento en sus condiciones. En el nivel secundario fue un poco menor, el 35% respondió esta situación, ¿no? Que habían empeorado su situación. Vamos entonces, Nati, en relación a la comunicación. Bueno, una de las dimensiones que queremos socializar con ustedes tiene que ver con cómo fue la comunicación que han mantenido las escuelas con estudiantes y con las familias. Bueno, respecto de esta dimensión, vamos a notar que el contacto fue virtual. El contacto fue virtualmente muy alto, entre el 86 y el 92% en el nivel primario y secundario respectivamente. ¿Este contacto cómo ha sido? Bueno, este contacto ha sido por teléfono, por plataforma o por correo electrónico, pero vemos acá las diferencias en respecto de los datos. El 55% plantea el nivel primario que ha sido por teléfono. Acá por teléfono hacemos alusión a WhatsApp, videollamadas, llamadas individuales. En el caso de la secundaria vemos que estos porcentajes están un poco más repartidos con el correo electrónico y la plataforma. Y respecto de quiénes se contactaban, bueno, esto también tiene que ver con lo específico del nivel. En el nivel secundario vemos que la figura del preceptor, preceptora también es importante, al igual que los docentes, y en el caso del nivel primario, mayormente fue el docente a cargo o los docentes a cargo del grado. Respecto de la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo fue, con qué frecuencia se contactaba la escuela para poder mandar actividades escolares? Vemos que más del 60% tiene una frecuencia alta, entre 2-3 veces por semana y todos los días. Y acá también es importante señalar que la escuela también se ha contactado por otros motivos más allá de las actividades escolares.
Vemos acá que es importante también para saber el conocimiento de las necesidades de la familia, para la entrega de alimentos o para resolver algún problema comunitario. Ahí vemos que la entrega de alimentos también es importante en el nivel primario. Entonces acá, con respecto a cómo han sido esos medios de comunicación, creemos que con respecto a estos datos que estamos mostrando, bueno, la escuela ha estado presente de diferentes maneras, no solamente con la llegada de las actividades escolares, sino también para conocer y saber cómo han sido los problemas o las necesidades familiares, en esto de que, bueno, retomo lo que planteaban las chicas sobre los grupos focales, de sostener el vínculo, de mantener relaciones, eso nos parece que es importante también señalar acá. Otra de las dimensiones que estuvimos trabajando tiene que ver con las percepciones acerca sobre la tarea escolar, actividades escolares, etc. Bueno, y acá les contamos que nosotros, bueno, preguntamos cuáles eran las actividades que les habían enviado desde la escuela. Nos sorprendió encontrar con que la mayoría de las actividades son actividades asincrónicas, ¿sí? En los dos niveles, en esto sí no hay diferencia, más del 60% son actividades asincrónicas, ¿sí? Fíjense que acá en este gráfico que tenemos, en azul está representado el nivel primario y en rojo el nivel secundario. En el nivel secundario, las actividades que predominan son actividades individuales para hacer en su casa, ¿sí? Más del 35% en este caso. En cambio, las actividades que tienen para hacer en su casa en el nivel primario están repartidas en actividades que son individuales y actividades que son para hacer en familia, ¿sí? Digamos, muchas de las actividades que enviaban los docentes implicaban una tarea colaborativa o implicaba a otros miembros del grupo familiar para poder realizarlas, ¿sí? Y en relación a los estudiantes de nivel secundario, otra de las formas o tipos de actividades que enviaban tiene que ver con las actividades grupales para hacer en casa, ¿sí? Esto creemos que tiene que ver, bueno, con el perfil de los estudiantes y con el mayor grado, digamos, de autonomía para resolver esas tareas, ¿sí? Y fíjense que las actividades online, que en ambos niveles es alrededor del 30%, digamos, no son las que destacan en relación a la cantidad total, ¿no? Bueno, otra cosa que nosotros preguntábamos tenía que ver con cómo resultaban esas actividades, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? Si las podían resolver, cómo se sentían con eso para hacer en casa. Y acá sí empezaban a aparecer diferencias entre los niveles. Fíjense que un sentido positivo marcaban en el nivel primario. Sí, casi 3/4 partes de los familiares, de los que contestan las encuestas son los familiares de los niños, ¿no? De los alumnos. Ellos dicen que les resultaban entretenidas, que les resultaban interesantes, creativas, ¿sí? No sucede lo mismo en el nivel secundario. Los estudiantes de nivel secundario, el 60% contestan que, digamos, en un sentido negativo. Dicen, por ejemplo, que sentían que eran actividades que no tenían sentido, que eran poco claras o que eran complejas para realizar, ¿sí? Y una gran cantidad también de estudiantes, casi un cuarto, manifiestan que las actividades enviadas eran mucha cantidad o muy extensas, ¿sí? Esto también después vamos a ir viendo que se va relacionando con una sensación de agobio que van manifestando los estudiantes secundarios en relación a esas actividades recibidas, ¿sí? Bueno, una pregunta que también hacíamos en la encuesta tiene que ver con qué motiva al niño o al estudiante a realizar las actividades, ¿sí? Bueno, acá vamos a empezar, fíjense que acá ustedes ven dos gráficos que tienen este color rojo que es el que predomina, y que tiene que ver con, digamos, son actividades que están motivadas por una obligación, ¿sí? Están asociadas a que tengo que hacerla para cumplir con mi maestra, para cumplir con los padres, por ejemplo, que exigen, ¿no?, a los hijos que realicen las tareas, o también pensando en las evaluaciones, en los informes futuros, ¿sí? Fíjense que, bueno, a nivel primario, casi la mitad de la motivación manifiesta tiene que ver con eso. En el nivel secundario, 3/4 partes tienen que ver, digamos, es una motivación asociada a una obligación. Así es el modo en que lo venimos pensando. Y fíjense que esto que está marcado en azul tiene que ver con motivaciones vinculadas al aprendizaje, ¿sí? Un cuarto, digamos, de las familias de nivel primario decían que las hacían porque tenían ganas de aprender algo, de aprender cosas nuevas, y un porcentaje menor en el nivel secundario. Bueno, vieron que habíamos dicho que había actividades asincrónicas, que eran la suya mayoría, pero también había actividades virtuales online, ¿sí? Nosotros preguntábamos si participaban en esas clases y
En ambos niveles la respuesta fue de alrededor del 70%, ¿sí? de estudiantes de ambos niveles. ¿Qué pasaba cuando nosotros preguntábamos cómo les resultaban esas clases? Bueno, nuevamente aparecen diferencias entre los dos niveles. Fíjense que acá tenemos 74% dicen que les gustan, esas en el nivel primario, y lo asocian en su mayoría a, digamos, a tener posibilidad de encontrarse con sus compañeros, ¿no? Como que ser un espacio en la clase de Zoom o como fuera, de verse con sus compañeros. En cambio, en el nivel secundario, la mayoría, más de la mayoría de los estudiantes manifiestan que las clases online no les gustan, que les resulta muy difícil interactuar, digamos, a través de la pantalla, que se sienten incómodos, que se distraen, que se aburren, y fíjense que 20% manifiestan que, digamos, es una modalidad que no les permite entender, ¿no? Comprender o entender la clase, el tema que se esté dando, ¿sí? Acá nosotros marcábamos en rojo, porque nos llamaba la atención que muy poquitos manifestaban que les gustaban las clases, ¿sí? Solo 6 o 7% que les gustaban las clases porque podían aprender algo nuevo. Bueno, y estos gráficos que tenemos acá tienen que ver con pensar cuáles son, digamos, los que dijeron que no participaban de clases virtuales, queríamos saber por qué, ¿no? Miren, en nivel primario, casi la mitad de los, en el color rojo está marcado los que tienen problemas de conectividad, ¿sí? Así que mitad de los niños de nivel primario que no participan de las actividades online a las que sí fueron convocados es por problemas de conectividad. En el nivel secundario es un cuarto. Después hay otro porcentaje, también es un cuarto en ambos niveles, que deciden no participar de las clases online, más allá de haber sido convocados, porque, digamos, es una modalidad en la que no les gusta interactuar, o se aburren, o se distraen, ¿sí? Son como varias de las formas en las que expresa eso, ¿sí? Y también es cierto, está marcado en azul, que hay, digamos, niños que no participan o no tuvieron ese tipo de clases porque las escuelas no organizaron esa modalidad, ¿sí? No pensaron, los docentes no hicieron convocatorias de ese estilo. Bueno, acá algo que nos interesaba resaltar tiene que ver con quién acompaña para el desarrollo de las actividades, bueno, porque sabemos que en este momento, digamos, en este contexto de escuela en el hogar, ha sido falta que algún familiar acompañe. En el nivel primario, el 81% ha sido la madre, ¿sí? Un 9% el padre, quien ha estado a cargo de ese acompañamiento. En el caso de nivel secundario, el 39% de los estudiantes han dicho que nadie, digamos, nadie del hogar acompañaba o ayudaba en esas tareas, y cuando sí lo hacían, también prevalecía la figura de la madre en ese sentido, ¿sí? Bueno, y este es un cuadro que a nosotros nos interesa como empezar a pensar en relación a las actividades, a las dificultades que tuvieron para hacer las tareas, y también en cuáles resultaron más interesantes para ellos. Nosotros preguntamos qué dificultades encuentran los niños o los estudiantes al realizar las actividades. Acá voy a empezar por la porción verde, que es una de las más pequeñas, pero para marcar que en ambos niveles, digamos, una porción pequeña son los que manifiestan no haber tenido dificultades para desarrollar las actividades, ¿sí? Esto quiere decir, digamos, que hubo muchos otros que tuvieron diferentes problemas. En ambos niveles, el 30%, o sea, un tercio de los, podríamos decir, de los encuestados manifiestan que hay problemas que tienen que ver con las condiciones materiales. Y en esto no estaba solo las cuestiones vinculadas a la conectividad, sino que también había cuestiones relativas al espacio, ¿no? A no disponer de un espacio, digamos, cómodo para realizar las tareas, despejado, o también a condiciones de tiempo, ¿no? A no tener como un tiempo liberado para poder dedicarse y realizar las actividades. Bueno, en el caso de nivel secundario, hay una porción de estudiantes que manifiestan que hay una falta de acompañamiento de los docentes. Esto que está marcado aquí en amarillo, ¿sí? Pero fíjense que en ambos niveles, en color azul está marcado que casi la mayoría de los estudiantes manifiestan que la dificultad está vinculada con la tarea, ¿sí? Ahí lo que nosotros, digamos, aparecían de diferentes formas mencionado. Aparecía, por ejemplo, que no se comprendía la tarea, que no era clara la tarea, o que no había motivación, que no tenían ganas de realizarla, ¿no? Entonces había ahí, digamos, como un umbral que no se podía pasar, y los chicos entonces no realizaban las tareas en el hogar,
¿sí? O se dificultaba ese desarrollo y después poder hacer la devolución que tanto del otro lado los docentes esperaban, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que sí también preguntamos fue... ¿qué 5 actividades, minutos. sí? Uy, bueno. ¿Qué actividades les habían resultado interesantes? ¿Sí? Contestaron que sí había, y nosotros, esa es una pregunta abierta que todavía estamos procesando, pero aparecían como diferentes sentidos en relación a esas actividades interesantes. Aparecían menciones que estaban vinculadas con el área disciplinar o con el tema específico, aparecían que eran interesantes porque implicaban la interacción con otros, ¿sí? Eran actividades que me implicaban trabajar con mis compañeros, con mi familia, por ejemplo, para un árbol genealógico, tenía que llamar a mi abuelo, a mi tío, etcétera, y me implicaba entonces en la elaboración comunicarme con otros, y también, y esto digamos lo vamos subrayando y por ahí lo vamos enlazando también con lo que comentaban las chicas, el sentido integral de la actividad también influía muchísimo en esa motivación, y que la actividad resultara interesante, ¿sí? Por ejemplo, eran actividades, acá tengo anotadas, por ejemplo, hacer un programa de radio, organizar una huerta, hacer audiolibros. Los estudiantes, por ejemplo, secundarios decían de un proyecto, de un prototipo de una casa mapuche, que había que hacer toda la documentación de la casa, pero digamos, son como tareas, son actividades enviadas por la escuela, pero que tienen como un sentido más asociado a la idea de un proyecto o de una secuencia didáctica, más que de actividades aisladas, y esas serán como más motivadoras, ¿sí? Vamos entonces con Nati, con la percepción sobre la escuela. Dale. Bueno, y como última dimensión que queríamos socializar tenía que ver con las percepciones sobre la escuela. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos en las encuestas era ¿qué representó la escuela en este tiempo? Y acá vamos a ver que hay diferentes percepciones tanto en el nivel primario como secundario. En el nivel primario, por ejemplo, se destaca y se denota más aquellos aspectos positivos, en el sentido de que fue un tiempo de aprendizaje, que es lo que está en azul, y en segundo lugar un tiempo de aprendizaje con otros, que es lo que está en Bordeaux, y la idea esta de poder vincularse y relacionarse con un otro, ¿no? Acá se destaca mucho en el nivel primario la idea de la relación vincular, quizás entre docente, la familia, el niño, ¿no? Poder pensar en esa tríada. En cambio, en el nivel secundario, en primer lugar aparece lo verde, que es una obligación y una preocupación más. En segundo lugar aparece un tiempo de aprendizaje, y en tercer lugar no significó nada para los estudiantes. Otra cuestión que también le hemos preguntado tanto al nivel primario como el secundario es qué valoran de la escuela presencial, y en esto de qué valoran de la escuela presencial, acá sí hay cuestiones más similares, tanto en el nivel primario como el secundario. En el primario aparece la valoración del maestro, ¿sí? En primer lugar, la importancia de estar con ese otro. En segundo lugar está el aprendizaje con otros, ¿sí? Y en tercer lugar el compartir con compañeros. En el caso del secundario, está en primer lugar el encuentro con los compañeros, en segundo lugar está el aprendizaje con otros, y en tercer lugar ir a otro espacio. Lo que denota acá la idea de la valoración de la escuela presencial tiene que ver con el lugar de la escuela como un lugar de socialización, de acompañamiento, la importancia de ese otro que está disponible, la presencia de ese otro, ¿no? La presencia en cuerpo, la persona. Entonces acá se destacan estas cuestiones, y las familias, también le hemos preguntado a las familias qué extrañan, ¿sí? De la escuela presencial, y las familias plantean esto del compartir, del jugar con los compañeros, compañeras en la escuela, y qué puede llegar a extrañar ese niño, esa niña, justamente aprender con maestros, maestras y compañeritos, ¿no? Compañeritos, compañeritas. Esa fue una pregunta cerrada que le hicimos a la encuesta del nivel primario. En el caso del nivel secundario, esta pregunta eran abiertas, entonces lo que nosotros le queríamos compartir ahora era algunas condensaciones de algunas citas de estudiantes sobre algunas preguntas abiertas que tenía que ver con el extrañar, el aprendizaje. En una de las preguntas también era si querían agregar algo más, que no era obligatorio, por ejemplo, y tenemos más de 500 respuestas, y bueno, en este caso les queríamos socializar y compartir algunas cuestiones que salieron de esas preguntas abiertas que todavía están en procesamiento. Sí, por ahí por una cuestión de tiempo, contarles que, digamos, hay como algunos sentidos que van saliendo en relación a la escuela, que son estos globos grandes que acá tenemos marcados y que tienen que ver, bueno, con pensar, por ejemplo, a la escuela presencial como un lugar para estar con otros, ¿sí?
o la escuela como un lugar para aprender con otros, ¿sí? Voy a leer, a ver acá, esta frase para traer un poco la voz de los estudiantes. Dice, de la escuela presencial se extrañan muchas cosas, como la charla en el recreo, los debates, los trabajos en grupo, juntarse para hacer un trabajo proyecto, escribir en la carpeta, ver al profesor, explicar, etcétera, ¿sí? También había otras cuestiones que tenían que ver con salir de casa, ¿sí? ¿No? Pensar como la escuela como un espacio, una institución que habilita la posibilidad de salir de ese propio espacio y bueno, y encontrarse con estos otros, ¿no? Pero que en algunos comentarios que nosotros leíamos también operaba como un lugar de protección, ¿no? Al poder salir de la casa y también de ampliación de horizontes, ¿no? Después había comentarios que nosotros acá decíamos que hablaban de los docentes y el aprendizaje, ¿no? Hablaban de la importancia o no de la figura del docente en relación al aprendizaje. El comentario que pusimos acá en este tiene que ver con sostener o extrañar y decir y manifestar a los estudiantes secundarios las ganas de volver a la escuela para tener ese acompañamiento de parte de los profesores, ¿no? Las explicaciones de cada materia, poder hacer las actividades en conjunto ahí en la escuela con docentes y compañeros, ¿sí? Y por otro lado, aparecían también ciertas cuestiones que creo que Noemí y Mica habían empezado también a mencionar, algunas cuestiones que tienen que ver con una tensión, ¿no? Hay como ciertos comentarios o ciertas reflexiones que hacen los estudiantes que dan lugar a pensar a una tensión que ellos sienten entre el sentido de la escuela vinculado al aprender y la cuestión del acreditar o cumplir, ¿no? Por ejemplo, una frase de una estudiante decía, la escuela secundaria debería enfocarse más en el real aprendizaje de los alumnos, en vez de hacernos memorizar para un examen, ¿no? Como que estaba esa tensión ahí presente. Y después otro sentido grande tenía que ver con la modalidad virtual, y había muchos comentarios asociados a una sensación de agobio, ¿no? de esta modalidad, y también un reclamo por parte de los estudiantes de que no todos estaban incluidos en esa modalidad, ¿no? Con esta modalidad había muchos que no podían participar. Leo esta y vamos ya a la placa final. Esta es una que nos parece que como que involucra muchas de estas dimensiones. Dice, extraño todo, a mis amigos, las clases, la libertad de estar fuera de casa y aprender en un lugar cómodo, la naturaleza, los recreos. Me esperaban muchas cosas este año, también el viaje de egresados, la colación, etcétera. Y me pone muy triste terminar mi secundaria de esta forma. Por eso también me cuesta mucho hacer las cosas virtualmente, porque no le veo sentido ni tengo ánimo. Bueno, si se pasa la última, que bueno, sí, la última, dale, que la última refiere a, bueno, nosotras queríamos también destacar las voces, acá lo que planteaba Gisela con respecto a los estudiantes, nos parece súper interesante poder luego hacer las lecturas y análisis de lo que ellos también plantean. Acá les dejamos en esta placa algunos indicios que, bueno, plantean las voces justamente de estas familias y estos estudiantes sobre la escuela en estos tiempos, ¿no? En primer lugar, tiene que ver esto de cómo es la presencia de la escuela en este contexto, y hemos visto que hay disponibilidad y acompañamiento a partir de no solamente por el tema de la frecuencia, en el sentido de no solamente entregar actividades, sino también conocer las necesidades de las familias. Ahora también, ¿cómo fue este proceso de continuidad pedagógica? Bueno, hay muchas cuestiones que se tensan y que la idea es poderlas abrir y discutir, que tiene que ver con las desigualdades en las condiciones de acceso, también la disponibilidad del acompañante en el grupo familiar, que bueno, es una situación que aumenta también las desigualdades educativas. Otra que tiene que ver con las desigualdades en el abordaje de las actividades, que podíamos ver con las citas de las estudiantes, sobre la poca motivación, la falta de comprensión y la necesidad de ese otro, ¿no? La presencia de ese otro como soporte, como presencia, como sostén, como mediador con la realidad, ¿no? Que podemos pensar en la figura del docente. Como así también algunas actividades que sí tienen que ver con un sentido más integral, más significativo. Entonces, todas estas cuestiones nos dan lugar, indicios para poder pensar en una cierta reflexividad sobre la escuela y sus sentidos, ¿no? La escuela como un espacio de socialización, la escuela como un espacio de aprendizaje a partir del encuentro con los compañeros, del encuentro con el docente, de ese vínculo con el docente, y el sostenimiento y el sentido de la tarea. Como así también la tensión que se puede visualizar entre el aprender y el acreditar, ¿no? Y la obligatoriedad. Estas son, bueno, algunas cuestiones que queríamos traer a la luz para ponerlas en discusión y debatir acerca de
bueno, cómo fue la escuela en estos tiempos. Así que bueno, muchas gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias Nati, muchas gracias Gise. La verdad que las dos exposiciones da para mucho más tiempo. Les agradecemos las presentaciones. Bueno, a continuación, el doctor Octavio Falconi nos va a presentar algunas reflexiones sobre qué es la escuela hoy. Y bueno, les cuento que él es profesor en las cátedras de didáctica general y problemáticas y enfoques de la investigación educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es coordinador del área de educación del Centro de Investigaciones de la misma facultad. También es director del proyecto Consolidar de la CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de la revista Cuadernos de Educación, integrante del Comité Científico de la Red de Investigaciones de Educación Secundaria, la RIES, del Comité Académico del Coloquio de Investigación Educativa en Argentina, y del Comité Asesor del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Le damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto poder encontrarme y poder encontrarnos, que tenga este sentido de encuentro para pensar juntos y reflexionar sobre estas circunstancias de la experiencia escolar en pandemia, en aislamiento social obligatorio, en una educación mediada por la virtualidad. Y en ese sentido, en relación a este encuentro, bueno, agradecerles mucho la invitación a la Universidad de Comahue, a Delfina Garino, que ha estado atrás de la organización, indudablemente a una colega muy querida, como es Silvia Martínez, que bueno, preocupada por sus circunstancias de salud y que bueno, queremos que se reponga, igual que su familia, prontamente. Bueno, y a todas las colegas que aquí presentes de parte del equipo de investigación, igual que a Walter como director del Centro de Investigaciones, y bueno, decir que felicitarlas por un trabajo de investigación tan serio, tan riguroso, tan profuso, que tal como decían hace un rato, no es para nada fácil, no nos ha significado nada fácil para los investigadores, tanto como los docentes, como las familias, como las escuelas, les ha costado la escolaridad en estas circunstancias a los investigadores y las investigadoras. También nos ha costado mucho reconvertir nuestras formas de trabajar, de recolectar datos, que están acostumbrados también a la presencialidad. Y bueno, quiero en primer lugar felicitarlos por semejante trabajo y que realmente nos ofrece un producto científico muy robusto, más allá de que sean los primeros análisis preliminares al conjunto de la comunidad escolar, principalmente a los directores, a los docentes, a las familias, a los investigadores y principalmente algo que, bueno, últimamente estamos tratando de fortalecer es el vínculo entre aquellos productos de investigación, hallazgos y las decisiones de las políticas educativas, ¿sí? Las acciones que toma la política educativa a partir de lo que se va desarrollando. Y este contexto es fundamental en ese sentido, porque es tal la incertidumbre, tal el desconocimiento,
y tal la necesidad de hacer investigación a una velocidad y a producir conocimiento a una velocidad que necesitamos para poder tomar decisiones lo más eficientes, lo más precisas posibles, justamente para tratar de resolver a través de la educación institucionalizada, ¿sí? Porque sigue siendo una educación institucionalizada, a pesar de que no está la institución física, de tratar de hacer todos y poner nuestros esfuerzos de revertir la situación de lo que es el eje de esta investigación, que son las desigualdades. ¿Sí? Una preocupación muy fuerte que tenemos tanto los actores del sistema educativo, los y las investigadoras y las políticas y del Estado para tratar de atenuar lo que ya vamos conociendo, ya vamos sabiendo, como que antes era un supuesto, que las desigualdades se van profundizando, ¿sí? Hay datos no solo para el sistema educativo, sino para las situaciones sociales y económicas del país, y que impacta a los sectores más postergados principalmente. Entonces, y los conocimientos como lo que ustedes están ofreciendo con esta investigación va a ser un insumo fundamental para tomar decisiones de algo que nos preocupa, de que es ese proceso de transición que quedará entre pandemia y el comienzo de la escolaridad presencial, que va a ser muy complejo, porque va a haber un impacto en las subjetividades, y en las condiciones materiales de la población, y asimismo de los actores del sistema educativo. Entonces, producir conocimiento en este momento, si siempre es importante, y tratar de establecer una conexión entre la producción de conocimiento y las decisiones de la política educativa, siempre es fundamental. En este momento en que las desigualdades se están profundizando, es central. Y en eso los datos, los hallazgos que están aportando y que seguirán profundizándolos, es central. Dicho esto como introducción, bueno, creo que hay un poco lo que estoy diciendo, una notable cantidad de datos y hallazgos que traen, que realmente, bueno, y felicitarlos por esta primera sistematización. Realmente es muy, muy, muy potente. Algo que siempre, que todo el tiempo, bueno, como investigador y desde el principio me lo tuve en cuenta por lo que nos sucedió a todos y nos sigue sucediendo, el alto nivel de incertidumbre, interrogantes y conmoción que genera una situación tan inédita, es preguntarnos constantemente, y es algo que me va apareciendo cuando hicieron las presentaciones, tratar de no perder de vista, ¿sí? La continuidad de las prácticas, las lógicas, los modos de organización escolar en situación de presencialidad, y en qué medida se trasladan a las situaciones de virtualidad, ¿sí? Porque eso nos da un orden para analizar, nos da un norte. Todo el tiempo voy viendo que por momentos tenemos la sensación de que hay una gran novedad, o hay cosas absolutamente novedosas, pero a mí me surge la pregunta, digo, ¿qué hay de esto que ya venía en la presencialidad? Ya sea en modos de hacer las cosas, ya sea
en modos de usar los recursos, en modos de seguir teniendo como referencia las invariantes de la organización de la escolaridad, ¿sí? Que la que más está en jaque es la presencialidad, la que más se ha puesto en cuestión es la presencialidad, pero es que es una presencialidad física, ¿sí? Hay una presencialidad que sigue estando, valga la redundancia, presente, y hay que interrogarla de qué manera se va dando esa presencialidad y a dónde están las dificultades, ¿sí? Que ustedes van mostrando que aparecen en los niños y en los adolescentes y en las familias, cómo se hacen presentes y cómo hay un ausentismo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces me parece que en ese sentido. La otra gran variable es la simultaneidad, ¿sí? Cómo se pone en juego una categoría central de la organización del trabajo escolar, que es la simultaneidad. Y en qué medida hay un cierto grado de continuidad y en qué medida hay algo que no es, que hay una ruptura con lo simultáneo, ¿sí? Y así, bueno, uno puede seguir, por ejemplo, con la secuencialidad, cómo se da la organización de los contenidos y la exposición, cómo aparecen cuestiones y preguntas vinculadas a la evaluación, que es un tema que ha estado muy presente, ha sido sigue siendo como una pregunta muy importante la de la evaluación en relación a la acreditación, porque, bueno, ponemos sobre la mesa o tenemos en cuenta la situación de las diferencias de acceso a las situaciones escolares, a las clases, la posibilidad, ya sea en términos de conectividad, ya sea en términos de condiciones de contar con dispositivos o contar con ayudas en la escuela, en el hogar, ¿sí? Y el tipo de actividades que construyen los docentes. Entonces, ahí empieza como una tensión de decir, bueno, podemos evaluar, calificar y acreditar a todos por igual, con la misma vara, ¿sí? Teniendo en cuenta como que estas condiciones que son muy desiguales y muy diferentes para todos los alumnos. Y ahí me hago la pregunta, ¿por qué surge ahora esta pregunta también? Porque esa pregunta, ¿sí? Ahí es donde a mí me interesa poner, cuando aparecen, bueno, y también aparece con mucha evidencia las diferencias y con mucha evidencia la desigualdad, que no quiere decir que no sean así, que no sea así, pero ¿por qué no nos hacíamos con tanto ahínco y énfasis esas preguntas antes? Ojalá que este dificilísimo tiempo para todos nos dé una lección de sostener esas preguntas en la presencialidad que ahora nos resultan evidentes, ¿sí? O porque hay chicos que tienen, que se desvinculan tan rápidamente y tienen ausentismo, ¿sí? Y nos preocupan y les hacemos un seguimiento, y los docentes construyen una serie de propuestas y estrategias para seguir e intentar revincularlos, y hay una insistencia en relación a eso, y preguntarnos cómo aparecía eso en la presencialidad, ¿sí? Y con esto siempre está presente esas preocupaciones en las escuelas de directivos y docentes, de sostener a los alumnos, de preocuparse por las acreditaciones, o bueno, ahora con relación a la evaluación de acreditación, empezamos a pensar nuevas formas, nuevos formatos, lo que, bueno, que estamos trabajando ahí con Delfina y un equipo, las alteraciones. Bueno, ¿por qué no podemos poner en un interregno las trayectorias de los alumnos y dejarlos continuar y compensar, por decirlo en una terminología clásica, esos saberes en lo que continúe, ¿sí? Y no hacerlos repetir, tener en cuenta saberes que ya venían
que han quedado pendientes, porque ahí hay un diagnóstico ya quizás un poco apresurado, pero hay indicios de que la desigualdad en los aprendizajes va a ser muy grande, ¿sí? Entre los estudiantes, entre los niños y las niñas, va a haber una desigualdad muy grande entre los aprendizajes logrados entre unos y unas y otros y otras, ¿sí? Y ahí vamos a tener que poner el foco de nuestra preocupación, ¿sí? Y ahí yo entiendo que por experiencias que voy teniendo, si bien, bueno, por una cuestión de recorte, la investigación elige a docentes, a directivos, a docentes y a familias, por lo menos la experiencia que estoy viendo en Córdoba, hay un actor o actoras o actrices un rol muy importante, lo que ha significado para el trabajo escolar y la revinculación de los docentes, de los alumnos y alumnas con la escuela, por lo menos en la escuela secundaria, ¿sí? Que son los preceptores. Por lo menos en la segunda parte de la escuela, del año, cuando las escuelas se acomodaron, los preceptores han tomado un rol notable para trabajar y hacer un seguimiento y vincular a los docentes con los estudiantes por estas cosas que llaman mucho la atención. Bueno, acá hay un factor muy importante comparativo entre primaria y secundaria, ¿sí? Que salta, que ustedes lo ven, que después con un poco más de tiempo empezarán a indagar y a ensayar los análisis. ¿Cómo responden en relación a la escolaridad? Digo, principalmente porque en la primaria la respuesta de los alumnos, de los niños y niñas, está muy mediada por la familia, me da la impresión, si entiendo eso, y en la secundaria ya responden los alumnos, entonces su crudeza es notable, y también eso confluye entre cómo las familias ayudan o tienen otro vínculo con la escuela, en la primaria, con los niños y los niños, y el vínculo que tiene la familia con los adolescentes en la secundaria, ¿sí? Como hay lugares y formas de vincularse totalmente distintos que produce efectos totalmente distintos, que ya estaban en la presencialidad, lo que decía antes, y acá se profundizan, y los datos van mostrando notablemente eso, ¿sí? Como para tener en cuenta. Octavio. ¿Perdón? 5 minutos. Bueno, gracias. Y entonces por eso vuelvo sobre la figura de los preceptores, que en ese sentido han empezado a jugar un rol fundamental, por lo menos lo que he estado viendo acá en Córdoba, para construir ese nexo y tratar de entender situaciones, ¿sí? de los alumnos y las alumnas, y tratar de vincularlos y construir otro tipo de relación con la escuela y con sus docentes, que no voy a decir que, no estoy queriendo decir que esté sucediendo ahora. Muchas cosas que felizmente encontramos en este momento, ¿sí? Que logró rápidamente en un momento que parecía que quizás no íbamos a poder poner nuevamente en marcha la escuela, ha sido cuestiones que ya se venían ensayando, ¿sí? Es el lugar de los preceptores. En los últimos tiempos, el lugar del preceptor tomó una dimensión pedagógica. También la relación o el trabajo didáctico, los desarrollos didácticos que los docentes, tanto de primaria y secundaria, están ensayando desde hace un tiempo. Los modos y la preocupación de vincularse con las familias. Todo ha sido un piso previo que ha dado muchas posibilidades de actuar rápidamente y poder encontrar soluciones a mano, y la escuela ha tenido una presencia realmente notable
en este tiempo sin estar en términos físicos, sin estar en la presencialidad. Yo creo que esa pregunta y ese nivel de conexión con la organización escolar que organiza la vida social, ¿sí? no hay que perderla de vista, ¿sí? Y particularmente en una preocupación que tiene esta investigación y mi preocupación en términos didácticos, es acerca de los saberes docentes, cómo los saberes docentes y los saberes de los estudiantes, ¿sí? Como muchas cuestiones que los docentes de secundaria, por ejemplo, que se vienen discutiendo en relación a el formato escolar, la gramática escolar de secundaria, el currículum, y que se vienen ensayando, han permitido una flexibilidad y una creatividad que los docentes rápidamente pusieron en marcha. Y por otro lado, el reconocimiento que ya también traíamos, que los alumnos saben cosas, y saben muchas cosas. Y en este caso se notó muchísimo, sin cristalizar la categoría de nativos digitales, porque es una categoría que no tenemos que cristalizarla, ¿sí? y ponerla como una verdad incuestionable. Los estudiantes saben mucho, y también los niños y las niñas, y han ido ayudando y han colaborado con sus docentes en una co-construcción, una categoría que venimos trabajando desde la investigación hace un tiempo, entre el trabajo de docentes y estudiantes, cómo fueron ayudando y aportándoles saberes a los docentes para poder trabajar, ¿sí? Y para poder sugerirles frente a las dificultades que ellos encontraban por disponibilidad de conectividad, por dificultades como ustedes han mostrado por los entornos, ir recomendándole a los estudiantes y también las familias, los padres y las madres, a los docentes, ¿por qué no prueba esto? ¿Por qué no lo hacemos de este modo? Y ha habido todo un trabajo de co-construcción que va a ser muy interesante reconstruir, ¿sí? En términos desde una perspectiva socioantropológica, que después nos permite como profundizarla también en la presencialidad. Y es notable cómo los docentes han diversificado sus formas de recursos y soportes de trabajo. WhatsApp, ¿sí? Hay docentes que trabajan hasta con 4, lo describen, ¿sí? Modalidades distintas, soportes o entornos. WhatsApp, correo electrónico, plataformas diversas, Zoom, Meet, Google Classroom y cuadernillo, ¿sí? Y no quiere decir que eso no estaba presente en la presencialidad, pero quizás no era tan diversificado en los soportes que usaba un docente, o que había uno muy principal, que son generalmente ciertos soportes escritos, ciertos artefactos que se usan en la escuela, y los otros son más periféricos. Acá ha habido como un equilibrio entre todos esos soportes, 25%, 25, 25 y 25. Digo, bueno, ahí hay algo muy interesante y cómo los estudiantes han ido acompañando también a sus docentes. Indudablemente que hay una enorme preocupación por los estudiantes que es más notable en la secundaria, como ustedes han mostrado, que en la primaria, que no se han conectado, ¿sí? O que han puesto en suspenso su vínculo con la escuela, y eso va a ser una enorme tarea para los docentes. Y creo que, por último, poner en relieve y reconocer, ¿sí? Y que es algo también para vincularlo con las políticas, el enorme esfuerzo que han hecho los y las docentes, la sobrecarga laboral, eso que ustedes que los docentes nombran, ¿sí? En su trabajo, ¿sí?
cierto agotamiento por momentos, porque ha sido muy intenso, y hay un problema que la escuela pone, que ayuda como a organizar, que es el espacio y el tiempo. Acá el espacio y el tiempo no tiene límites, entonces los docentes y los directivos han tenido que hacer un trabajo de volver a reconstruir y volver a poner los organizadores de espacios temporales de la escuela, un tiempo limitado, un espacio limitado, que no son las 24 horas, pero para ayudarlos a los alumnos y las alumnas han tenido que salirse de eso, y ha requerido un trabajo de planificación enorme todo el tiempo. Han tenido que escribir todas las clases, como muestran ustedes, ¿sí? Entonces, una enorme celebración, pero al mismo tiempo preocupación y reconocimiento por el trabajo de directivos, docentes, preceptores, y como trabajadores, ¿sí? Y trabajadores. Ni qué hablar del reconocimiento a padres y principalmente a madres, que el porcentaje, y ya lo muestran otras investigaciones, son las que han sostenido la escolaridad de sus hijos e hijas, y todo el segmento y la población femenina, porque si no son madres, que son principalmente, son hermanas, son tías, son abuelas. Bueno, hay un tema como también central para estudiar, y que no, perdón, para decir esto último, volver al tiempo atrás y después pensarlo hacia adelante, ¿sí? Tema que ya estaba presente por quienes son las sujetos que hacen del cuidado en el hogar. Bueno, esto pone y pone blanco sobre negro que nuevamente son los roles femeninos, ¿sí? quienes sostienen eso, y bueno, pero que un poco en la presencialidad siempre nos vamos olvidando de ese tema. Bueno, ver cómo abordamos, cómo las políticas sociales y educativas trabajan eso. Bueno, muchas gracias, perdón por pasarme un poco el tiempo. Gracias, Octavio. No, buenísimo. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Octavio. Bueno, y ahora le vamos a dar el paso a Soledad Bercellino, que ella es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Sociedad de Instituciones y licenciada en Psicopedagogía. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. Es categoría 3 en el programa de incentivos de investigación del SPU. Investiga sobre la relación entre las condiciones institucionales y la relación de los y las estudiantes con el saber. Es autora de varios artículos, libros y capítulos de libros, entre ellos La escuela y los desencuentros con el saber. Es directora de tesis y becas de grado y de posgrado, y es la actual directora de la Escuela de Docencia de Humanidades y Estudios Sociales de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, gracias, Delfina. Bueno, no sé qué puedo decir ahora después de los puntos súper interesantes que el profesor Falconi recién fue marcando. Primero me sumo a lo que el profesor decía de los agradecimientos, de las felicitaciones. Ajá, bien, acá dicen que tenemos a las 20 que abandonar la sala, así que voy a intentar ser lo más rápida posible. Me sumo a todas esas felicitaciones y agradecimientos. La verdad que sí, que es impactante ver la cantidad de datos, lo robusto del trabajo de campo. Bueno, creo que va a estar mucho tiempo sacándole lustre a esos datos, y eso está buenísimo y es necesario, como decía el profesor, y bueno, y el valor social que tiene, para mí es súper interesante. Yo recién, después de tomar nota y de escuchar los resultados, empecé a pensar qué podía traer para conversar, ¿no? Y en una conversación uno trae lo que tiene, que es lo que viene pensando, ¿no? Y cómo lo que viene pensando se pone en tensión con, o no, o abona a lo que ustedes fueron presentando. Yo trabajo, digamos, lo que me da que pensar a mí, básicamente lo que he trabajado sobre escuela primaria, así que yo desconozco, digamos, no soy estudiosa de la escuela media, así que creo que estos datos estas cuestiones van más para escuela primaria, pero bueno,
quienes están trabajando escuela media verán que de eso sirve y pueden tirar del hilo también. Yo, como les contaba, pienso la escuela como una gran maquinaria que se ha elaborado para resolver el problema de la educación masiva, ¿sí? de las nuevas generaciones, una maquinaria que es bastante homogénea a nivel mundial, una maquinaria que hace mucho tiempo las políticas públicas, las políticas educativas, mucho tiempo, por lo menos las últimas décadas o década y media, viene reclamando que se reforme su forma, sus modos de hacer, digamos, porque allí encuentra en el formato, en la gramática, en cómo se llame, las formas escolares se encuentran tanto el área académica, digamos, los estudios académicos o algunos estudios académicos, como las políticas educativas, las razones de muchos de los males, ¿no? Del sinsentido, de la repitencia, del abandono. Y bueno, y un día para otro, eso que venía siendo reclamado, fue una pandemia, digamos, nos generó este experimento que si no fuera tan doloroso y con tanto costo, podría hasta ser muy interesante y estimulante intelectualmente, pero bueno. Yo estudié la escuela pre-pandemia, ¿no? Pensando cómo ese formato genera sentidos, genera y modela, performa los aprendizajes, ¿sí? Un poco ese fue mi trabajo sobre la escuela primaria. Y cuando uno piensa la escuela primaria como este sistema de prácticas, formas de hacer, que tienen un basamento histórico muy fuerte, digamos, que habita la cabeza y que modela la cabeza no solo de los docentes y las docentes que están ahí trabajando, sino también de las familias, y que hacen que todos entendamos rápidamente que es una escuela y que evaluemos de ahí cuando algo es apropiado y corresponde a una actividad escolar o a una función escolar, a algo propio de la escuela y cuando no. Bueno, ese sistema de prácticas es el que ha quedado hackeado en estos tiempos. Y por lo tanto, los sentidos que teníamos también han quedado hackeados, ¿sí? Y ese hackeo de los sentidos genera angustia, genera desconcierto, pero también puede ser una oportunidad. Esa sería, como me parece a mí, la primera tesis importante, digamos. Los sentidos no pueden pensarse por fuera de un sistema de práctica con una construcción histórica, y que de golpe ese sistema de práctica ha quedado suspendido, no sé, paralizado, en muchos de sus aspectos. Entonces, claramente esto genera también un impacto a nivel de los sentidos, de la certeza, de lo obvio, de eso que ni pensamos y que nos respalda, ¿no? Algo interesante en esto de pensar cómo se fue formando la maquinaria de la escuela, yo estaba revisando los ejes que yo fui trabajando, y es como que la pandemia fue empezar de vuelta a poner en marcha la maquinaria de la escuela. ¿Sí? Yo no me quiero hacer la historiadora porque está Joaquín, está, bueno, el profesor del Río, me da una vergüenza, yo no soy historiadora, pero bueno, cuando uno revisa tiene que ir a mirar cómo se fue conformando este aparato que es la escuela, así que con mucho respeto y sean piadosos. Uno ve que la primera cuestión que tuvo que resolver la escuela es el acceso. ¿Cómo hacer para que, bueno, los primeros registros en Río Negro de los inspectores nacionales reclamaban sobre esto, ¿no? Bueno, en Comahue hay unas investigaciones preciosas de Teobaldo y su grupo sobre los registros de los inspectores, y bueno, era justamente eso, ¿cómo hacer para que los chicos se conecten, ¿no? Nada más que principio de siglo, ¿no? ¿Cómo hacer para que se enganchen con esta oferta que no tenía nada que ver con el trabajo del campo, con el trabajo de los pueblos, con el trabajo de las familias, que era una oferta porteña, ya reclamaban, centralizada, ¿no? El problema del acceso fue el primer problema que tuvieron que resolver. Las estrategias fueron, bueno, de convencerlos, primero punitivas, correccionales, después con el tiempo se fueron sofisticando y llegamos a decir, bueno, te recomiendo que vayan, que lleven al chico a la escuela porque de esa manera, no sé, te pagamos el aguache, o se fueron sofisticando los procesos, pero siempre fue por ese lado, ¿no? Otra estrategia para asegurar que estuvieran ahí adentro, digamos, fue hacer seguimientos, censos, ¿sí? Bueno,
que es una estrategia, no la punitiva, pero sí la de seguimiento de la biopolítica, si se quiere, que los estados están implementando, digamos, censos para ver, más o menos fallidamente, en Río Negro por lo menos el ministerio no sabe todavía cuántos son los chicos que no se conectaron nunca, ni dónde están, ni nada, pero como que fue cuando uno mira un poco las estrategias latinoamericanas, que UNESCO ha relevado, esto de saber cuántos se han conectado, dónde están, dónde no están, ha sido una estrategia vinculada al acceso. Y finalmente, las últimas estrategias vinculadas al acceso tuvieron que ver con poder pensar cómo ampliar y diversificar las condiciones de aprendizaje, porque se dieron cuenta con que estuvieran adentro todos, cuando se logró justamente, al menos a nivel primario, la universalización de la escuela primaria, se dieron cuenta con que tenerlos a todos adentro no alcanzaba, ¿no? Bueno, con la pandemia creo que volvimos a foja cero, a preocuparnos por el acceso, ¿sí? Nada más que en esta nueva forma de acceso, a preocuparnos incipientemente por el seguimiento, y sería interesante ver, y creo que también hoy algunas de las cuestiones que fueron planteando, la interrogación acerca de cómo hacer para que aprendan, cómo hacer para diversificar, la pregunta por la enseñanza, por cómo hacemos, me parece que recupera una de estas últimas estrategias. El otro gran eje que ustedes fueron trabajando, o al menos 3 ejes más yo tengo de trabajo, que son los ejes típicos de trabajo cuando pensamos escuela, tiene que ver con la espacialidad, ¿no? Esa es otra operación interesante que hizo la escuela, hizo toda una política y una economía de la espacialidad, desde la cuadrícula del territorio, que habría que pensar qué pasa con esa cuadrícula ahora, ¿no? En estos contextos, si esa cuadrícula tiene sentido, ¿no? Que ustedes la usaron para usar la muestra, pero en regiones, zonas, radios, etcétera, etcétera. Pero después el espacio escolar, con ese orden tan particular estético, no hay otro espacio que se parezca al escolar. O sí, o hay otros espacios, pero es porque han tomado la estética de lo escolar, ¿sí? Digamos, uno va a aprender macramé, y la escuela de macramé replica la estética escolar, pero es porque porque parece ser que se aprende solamente si podemos replicar esa estética, ¿no? Pero algo interesante del espacio escolar, que para mí es lo que se ha puesto, una de las cuestiones que se ha puesto muy en crisis en estos tiempos, es que el espacio escolar implica la sustracción de los niños de las familias. En mi trabajo de investigación, cuando uno lee los textos que las escuelas generan en torno al espacio escolar, hay textos explícitos en donde dice, una vez que el pibe entra a la escuela, chao, si el padre quiere venir a buscarlo, tiene que firmar 20 documentos porque el hijo está acá. Entonces hay una sustracción, digamos, del niño en ese tiempo escolar, legitimada, para que el niño está en la escuela y no está en su casa. Y más allá de esta cuestión, digamos, eso genera para mí una operación subjetiva interesante, ¿no? En torno a sacar al niño de la mirada, que esto un poco Inés lo trabaja, Inés Dussel en los últimos textos, ¿no? Sacar el niño, o en los conversatorios, ya no sé dónde, sacar el niño de la mirada constante de los padres, ponerlo en un contexto de vinculaciones exogámicas, que implican otras regulaciones, que implican otras lógicas, que implican, digamos, es ponerlo en la cultura externa, en ciertas culturas externas, digamos, a la familiar. Implica ponerlo en contacto con otras prácticas cuidadoras, porque los docentes, eso también lo trabajé mucho, en el espacio escolar los docentes desarrollan, digamos, gran parte de su tarea tiene que ver con desarrollar prácticas de cuidados, y acá entre paréntesis la pedagogía, digamos, no ha hecho, me parece, honor son prácticas para mí que no han sido suficientemente miradas, o no las hemos suficientemente mirado y estudiado como prácticas educativas, las prácticas cuidadoras, vinculadas a la seguridad de los estudiantes. Implica una particular organización de las personas, implica poner a los estudiantes con unas formas que son formas propiamente escolares, poner a todos los que tienen la misma edad, o todos los que han acreditado el mismo grado, o las nenas por un lado y los nenes por el otro, digamos, implica también una forma de regular la cercanía y la lejanía entre las personas, una economía también de la espacialidad. Bueno, para mí esas regulaciones y esa novedad y esa cuestión novedosa y propia de la escuela es una de las cuestiones que ha quedado más hackeada
y es donde, digamos, más complicaciones hemos tenido, no sé si complicaciones, pero ha quedado más hackeada, ¿no? Y también, digamos, creo que ahí se expresa, cuando se suspenden estas regulaciones, también como una hipótesis para ver, es cuando más se expresa la desigualdad. Entonces, pensando en la mirada, ¿no? En las clases más acomodadas, en donde los chicos tuvieron Zoom todos los días, o mirada, y las mamás estaban ahí, o los papás estaban ahí, una hiperfocalización, o sea, un niño muy mirado, un docente mirado. Las chicas decían esto, ¿no? Porque la sustracción, porque el encierro, la clausura escolar, también implica una privacidad en lo público, implica que la tarea docente no queda por fuera del ojo de los padres, en un acuerdo que tenemos de confianza, que te dejo el pibe, la piba, vos te encargás de enseñar, y confío que allí no va a pasar nada grave, y no tengo que mirarte ni supervisarte, por más que siempre esta no supervisión es una tensión, ¿no? La relación familia-escuela siempre hay una tensión entre superviso o no superviso, pero la clausura de ese tiempo, ese espacio-tiempo que es otro, y del cual los padres no tenemos nada que ver, digamos, esto que expresaban las chicas cuando decían al principio, ¿no? Que se sienten expuestos, la exposición, ¿no? La exposición del docente es a su mirada, a una tarea que antes no era expuesta, una tarea que antes no era tan mirada, o la mirada estaba muy regulada, lo miraban otros, el supervisor, el director, era una mirada de un colega con regulación y también con sus complicaciones. 5 minutos, Sole, por favor. Bueno, el tiempo es otro punto también, otro organizador que ha quedado alterado, este tiempo estandarizado, uniforme, este tiempo que es igual, este monotiempo, digamos, esta monocronía del día, el mes, el año, el ciclo, el nivel, ¿no? Yo comparaba cómo organizaban las escuelas de Viedma con las que trabajé yo, la jornada laboral, cuántas horas daban para cada materia, era igual que la forma en que la OCDE estandarizó para Europa, no porque las escuelas hayan leído los informes de la OCDE, sino porque hay esta unificación, digamos, es como nos supera, es sin autor, ¿no? Va más allá de quien estemos ahí en la práctica. Bueno, esto ha quedado, ¿cuánto tiempo? O sea, pasamos de esa estandarización a un tiempo, como decíamos el otro día con Micaela y Noemí en otra conversación, a un tiempo hipernarcisista, digo yo, ¿no? Porque es el tiempo de cada niño, el tiempo que cada niño, o sea, digamos, le dedica, como le dedica, ¿sí? Tal vez estos encuentros sincrónicos obligatorios intentan reponer ese tiempo estandarizado. Pero cuando esto no se da, lo que prima es el tiempo hipernarcisista de cada niño, ¿no? O de cada familia, si queremos, que es cuándo podemos ponerlo, en qué momento, con qué, ¿sí? Bueno, creo que entre esos polos es interesante pensar esto, ¿no? Digamos, bien. El otro eje tiene que ver, bueno, y ahí atado al tiempo la evaluación, porque el gran problema no fue la evaluación, fue la acreditación. ¿Qué hacemos? Se termina el año, pero se terminó el año. ¿Esto qué pasó? ¿Fue un año o no fue un año lectivo? ¿Qué fue? ¿No? Digamos, porque con la ilusión de que si los teníamos ahí, en el aula, y con la asistencia, ahí sí había un año lectivo que poder evaluar y acreditar, ¿no? Acá se junta, me parece a mí, formas de ordenar los conocimientos, formas de establecer la temporalización del sistema a mediano y largo plazo, o sea, el año, el ciclo, el nivel. Y bueno, para mí la acreditación pone en jaque eso, ese ordenamiento entre organización temporal de la escuela y organización de los saberes y secuenciación de saberes y secuenciación de ritmos, supuestos, ¿sí? Bueno, 2 temas y cierro, pero es lo más importante, me quedé con la previa, eso nos pasa, ¿no? Que tiene que ver con los saberes, que es el tema que a mí más me interesa, ¿no? Con cómo se presentan los saberes en el espacio escolar. Mi trabajo lo que mostró es que los saberes se presentan, yo digo, consignados, eso que ustedes hablan de actividades,
yo encontré un énfasis muy fuerte en la consigna, en que ir a la escuela, el estudio en la escuela es preponderantemente resolución de consignas, y eso implica que, bueno, que para mí, después mi hipótesis es que eso se traduzca en las tareas, es lo mismo, digamos, una actividad que tiene que tener un producto, que implica una resolución a priori, que sabemos a priori qué se espera de esa resolución. Después podemos, si quieren, profundizar eso. Pero en el contexto escolar, digamos, el mismo formato escolar va anticipando qué demandas cognitivas se le hace al estudiante, ¿no? Con esa consigna, porque hay un montón de cuestiones vinculadas a la organización, a la organización que están resueltas. Para mí, digamos, la no presencialidad exigió o demandó ciertas habilidades cognitivas que los estudiantes no tenían desarrolladas y que no se enseñaron tampoco, que se dieron por supuestas, ¿sí? Supongo que a todos nos demandó nuevas habilidades, pero bueno, de organización, de ubicación en este nuevo espacio que es el espacio virtual, de la computadora, del celular, cambiar de la carpeta al celular no es sin consecuencias, o cambiar del pizarrón al celular no es sin consecuencias cognitivas, no es un pasaje inocuo, digamos. Cambiar de ir de 8 a... Los chicos saben ir a la escuela, eso está clarísimo, ¿sí? Que a la escuela se va de 8 a 12, cambiar de eso a un tiempo que hay que autoorganizar, que hay que autoordenar, la autoorganización, esto que le encantan tanto a algunos colegas que trabajan del tema del aprendizaje, digamos, eso no se da espontáneamente, ¿no? Bueno, creo que trabajar qué nuevas habilidades cognitivas este contexto les demandó y cuáles no, cuáles de las que estaban se perdieron, digamos, es una línea interesante para seguir pensando el aprendizaje. Cierro. La pregunta por el sentido es una pregunta fundamental, ¿no? Yo creo que hay que tirar del hilo qué entendemos por sentido, ¿no? ¿Qué nos estamos preguntando cuando nos preguntamos por el sentido, ¿no? Porque el sentido puede ser el ideal, ¿no? El sentido puede operar como el ideal a partir del cual contrastamos lo que fue y lo que no fue, digamos, si lo logramos o estamos en déficit. El sentido puede ser eso que hace que no nos volvamos locos, digamos, que nos da una referencia, ¿no? Y que es justamente el sentido, eso que se suspendió y que generó crisis, o que generó desapego, no sé, como no tiene sentido, no tengo nada que ver, o generó novedad y creatividad y posibilidad de ubicarnos ya no como burócratas, sino como sujetos pensantes y dueños de nuestras, digamos, de las decisiones que podemos tomar en los contextos que podemos tomar, sujetos creativos, autores, digamos. Eso me parece que también puede ser otra pensarlo eso, qué pasó cuando el marco de sentido se suspendió. Y también el sentido como saber, como eso que se produce en torno a esta novedad, ¿no? Y ahí es otra línea también que me parece interesante y que ustedes pueden aportar, ¿no? ¿Qué nuevos sentidos, se ha desmontado el escenario, ¿sí? ¿Qué nuevos saberes acerca de este acto tan complejo que es transmitir la vida, porque es más allá que la cultura transmite, o sea, de filiar al otro, ¿qué nos queda, ¿no? Yo no sé si Nietzsche lo dijo o alguien, no importa, pero decían que Nietzsche decía que hay que vivir como si viviéramos en la puerta del cementerio. Capaz que no lo dijo, pero no importa, total, adjudiquémoselo. Y yo creo que este es el punto, habría que vivir como si habría que educar como si educáramos en pandemia, ¿no? Porque finalmente lo que queda es lo que vale, lo que queda es lo que, desmontado el escenario, lo que hace a ese vínculo entre unos que están ahí medios obligados, no saben por qué, y otros que estamos por deuda con los que estuvieron antes queriendo transmitir algo, ¿no? Me parece que el sentido, como ese saber que se produce, es otra línea para tirar, como esos nuevos saberes que se generaron y que estaban, esas otras, no son saberes novedosos, sino que son saberes que estaban, pero seguramente estaban desconocidos o desvalorizados por nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso, me encanta y avanti, y acá estamos para pensar juntos, eso.
Bueno, muchísimas gracias Soledad, muchísimas gracias Octavio y a las compañeras que se ocuparon de darle voz al equipo, así que la verdad que muchas gracias, un aplauso, ahí están con las manitos. No sé si tenemos tiempo también agradecer, sabemos que por el Facebook nos han dicho que hay maestras, creo yo que son de Junín de los Andes, parece que pasaron de mirar el eclipse a mirar el conversatorio, muy bien por ellas. Así que una alegría que haya alguien del otro lado del Facebook también interesada por esto. Bueno, no sé si alguna de las chicas quiere comentar algo a raíz de la... Tenemos 2 minutos. Mica. Nosotras, sí, un poco con Noé, que tuvimos que, para ser justas y respetuosas del horario, cortamos la cuestión de la evaluación, pero coincidimos con los aportes que traían tanto Octavio como Soledad. Y también, bueno, gracias Sole por volver a traernos esta idea sobre el sentido, que están de manera a verse como muy, con una carga muy desde el sentido común, justamente, se le atribuye a lo que se construye en aquellos espacios donde la transmisión es el eje. Entonces, también gracias por traer eso, lo vamos a tomar respecto a esto y, bueno, no abriría preguntas, ¿no? Porque no tendríamos el tiempo para el intercambio. Y también me quedo pensando en los aportes que traía Octavio respecto de esa cuestión de lo escolar como sistema, de volver a repensarlo, y de esos vínculos otros que siempre estuvieron solapados y que quizás hoy fueron ese engranaje que permitieron mover la gran máquina de la que hablaba Soledad, y tampoco lo pudimos compartir hoy, pero salen otros actores incluso. Los MAP también en primaria. Sí, totalmente. Y actores de la comunidad, como por ejemplo bomberos, policías, médicos. O en las escuelas rurales los porteros llevando, junto con los bolsones de comida, acercando los cuadernillos y acercando, siendo el vínculo. Una construcción del saber, como de buscar un saber autorizado que pudiera contener a los docentes y a las docentes y a los equipos directivos desde otro lugar que era el eje del cuidado. Y una cuestión muy gráfica en eso fue una compañera que nos compartió que necesitó ir a hablar con un médico de la zona, un médico rural, para que le pudiera poner sentido a esta idea de cómo cuidábamos esas trayectorias y cómo acompañábamos al otro. Muy significativo para decir cómo desde esta cuestión de la enseñanza y la educación va como mostrando la necesidad también de incorporar a esos otros actores que construyen saberes respecto de lo que implica la continuidad, respecto de lo que implica la educación, y una comunidad ampliada, ¿no? Como nosotros decimos, una comunidad de docentes que querían enseñar, pero que debieron aprender para seguir enseñando. Así que bueno, muchas gracias por los aportes. Tomé la voz nomás ahí. Y también pensar, nosotros veníamos discutiendo en el grupo que trabajamos las encuestas, cómo también el anclaje tan fuerte en los hogares este año de la educación en los hogares, cómo también genera desigualdades o muestra las desigualdades históricas, digamos, y que atraviesan al estudiantado, digamos, y cómo se hacen mucho más visibles, mucho más explícitas, que también fue algo que se comentó acá. Bueno, no sé si nos tenemos que ir, una pena, la verdad. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, darles las gracias enormes. La verdad que ha sido un año muy intenso para nuestro equipo. Bueno, queremos que vuelva Silvia. Y bueno, agradecerles a todas el nivel de laburo que le han puesto este tiempo y el compromiso a la tarea que hemos asumido y la responsabilidad. Y bueno, la verdad que hacer este trabajo de campo y ahora ponernos a analizar en esta altura del año y comunicarlo, la verdad que demuestra el compromiso político y bueno, como equipo que tenemos. Así que eso es un agradecimiento interno para el equipo. Muchas gracias a Octavio, a Soledad por la participación, a Walter por por la apertura del IPEX a generar estos espacios de encuentro también. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. El agradecimiento es nuestro y bueno, espero que esto
pueda llegar a muchos también en la versión grabada, y un saludo a todos aquellos que la vean en ese momento, y especialmente también a Silvia. Esperamos contar de vuelta con ella rápidamente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo conversatorio.